muy buenas. No tiene sentido detenernos innecesariamente en avances y prolegómenos que no vienen a cuento, principalmente para quienes conocen la temática de este espacio, centrada en abordar diferentes cuestiones de actualidad sociopolítica en el municipio, con protagonistas precisamente de esa actualidad, como es el caso de quien me acompaña hoy, Javier Porcuna. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas. Javier, muchos temas que tratar y abordar, si le parece. Me voy a empezar a dirigir hacia la actividad que desarrollan en el Grupo Municipal Socialista, y un asunto sobre el que le hemos escuchado hablar con mucha frecuencia, y a medida van surgiendo nuevos datos, va avanzando el tiempo y se van sumando nuevos datos al tema, pues el asunto empieza a coger mucho más cuerpo. Hablamos de los radares y la recaudación por multas en el municipio. Usted lleva años haciendo un seguimiento a cómo está evolucionando esa cuestión, y los resultados que arroja ese seguimiento, según le hemos escuchado a usted mismo, pues no sé si pueden resultar incluso alarmantes, ¿no?, en cuanto a la forma en que se incrementa sobre todo la recaudación por parte del ayuntamiento en esta materia. Sí, el uso de radares para el tráfico, la verdad es que es una cosa extendida, y lo que pretende es limitar la peligrosidad de nuestras carreteras. Lo que pasa es que, claro, hay unos límites en el uso de esos radares, y hay que relacionar directamente el efecto que tiene sobre la seguridad vial con que no tenga un efecto pernicioso sobre el bolsillo del ciudadano. Y en Marbella, en los últimos años, podemos hablar de los 3-4 últimos años, se ha producido un aumento espectacular de la recaudación y no tanto un aumento espectacular de la seguridad del tráfico. Es decir, hace 4 años, la recaudación por multa de tráfico provocadas por haberse saltado la velocidad en un tramo controlado por radares, pues la recaudación total llegaba como a unos 2 millones y pico de euros. Eso saltó a más del doble, 4 millones al año siguiente. Pasamos a 8 millones, y ahora mismo estamos en un periodo ya en el que esa recaudación puede estar en 10, 11 millones de euros. Entonces, claro, si hacemos cuentas en un cálculo rápido, estamos hablando de que ha subido 5 veces la recaudación. Cuando hablamos pandemia, al margen de que la circulación del tráfico rodado no varía gran cosa desde 2023 a lo que era en 2022. No. Parte de 2021 podía haberse un poquito más influenciado por el tema de la pandemia, pero ya 2021... Efectivamente, 2020 pudo haber efectivamente una influencia, porque hubo un periodo de tiempo de confinamiento y otros meses donde hubo menos actividad. Pero si comparamos con los presupuestos anuales de cada una de las últimas épocas, de los últimos años del ayuntamiento, vemos que eso ha subido exponencialmente cuando en un momento determinado se decide colocar 4 radares en diferentes zonas del término municipal. El planteamiento es que era para controlar el tráfico, pero la realidad es que se ha convertido en un arma recaudatoria, y no hemos visto, no experimentamos ese avance en la seguridad del tráfico que, por otro lado, debería tener. ¿Qué ocurre? Pues que se está cobrando un dinero básicamente a los vecinos de Marbella, que somos los que nos movemos, Marbella y San Pedro, somos los que nos movemos por el término municipal. Entramos y salimos del casco urbano, por diferentes zonas, nos desplazamos, aparcamos. Entonces, toda esa carga de coste de multas por esos presupuestos de exceso de velocidad, por ese planteamiento de control de tráfico a través de radares, pues recae sobre las espaldas de todos los ciudadanos y ciudadanas de San Pedro y Marbella, y no tiene una justificación, porque no hay una alternativa a ese cobro a través de los radares. Quiero decir, los planes de movilidad urbana modernos, movilidad urbana sostenible, que se aplican en muchos municipios de la Costa del Sol y en otros municipios de España, que además están relacionados con el nuevo diseño de las ciudades, lo que buscan es evitar los peligros del tráfico urbano, al mismo tiempo que le dan más espacio al peatón, mediante otra serie de medidas, pues, que van desde badenes a zonas de menor velocidad, pero de alguna manera regulada con objetos urbanos, pues un tipo de obstáculo, una reducción del acceso, ese tipo de cosas que al final redundan en la seguridad por un lado, se evitan los accidentes, pero sin que recaiga el peso sobre el bolsillo de los vecinos. Entonces nosotros vemos eso con cierta aprensión, ¿no? Estamos viendo que sin moderación, se está cargando económicamente a los vecinos y no se está obteniendo el resultado que se busca, con lo cual o el objetivo es puramente recaudatorio, es decir, sacar dinero para la gestión municipal, o si el objetivo
es reducir esa peligrosidad y devolver la ciudad a los ciudadanos de alguna manera para el paseo, habrá que aplicar otras normas, no seguir aumentando el número de radares. Es que, de todas formas, también es una impresión personal, ¿eh? No sé si estará usted de acuerdo, o ustedes que están ahí al otro lado. Yo creo que respecto al tráfico rodado en Marbella se le pueden venir a uno a la mente muchos adjetivos como caótico, desordenado, masificado, si se quiere, pero igual peligroso no es uno de ellos. No creo que haya una sensación generalizada. Ya digo, es una impresión personal que igual si me equivoco, pero no creo que haya una sensación generalizada de que hay peligro en el tráfico rodado aquí en el municipio, pero sí hay muchas asignaturas pendientes en cuanto a la ordenación del tráfico y a mejorar aparcamientos sin ir más lejos. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver, aquí hay zonas que evidentemente hay que mejorarlas, pero no por un tema de control de velocidad. Aquí tenemos atascos en la zona que conecta Marbella con San Pedro y a la altura de Puerto Banús tenemos atascos, antes era durante el verano y ahora se va extendiendo la temporada de atascos. Tenemos otras zonas del casco urbano en el cual efectivamente se dan esos colapsos, por decirlo de alguna manera, que además aumentan por el hecho de que se hacen una serie de obras en paralelo, es decir, a la vez, que cortan la posibilidad de circular por determinadas calles. Entonces, entendemos que hay que tomar medidas y somos positivos y entendemos que hay que hacer una ciudad más amable para el ciudadano y entendemos que hay que hacer somos una ciudad turística, tiene que ser bonita, tiene que ser agradable, pero no entendemos que esa recaudación por multa de tráfico tenga que dispararse hasta 4 o 5 veces más, 6 veces más, si no se obtiene ningún resultado. Los vecinos no pueden estar financiando al ayuntamiento a través de las multas sin que eso tenga un efecto positivo para sus vidas, porque eso es puramente afán recaudatorio, no tiene más. Entonces nosotros creemos que el planteamiento tiene que ser en la senda de los planes modernos, de planes de movilidad urbana sostenible, que se aplican en muchas ciudades de Europa y en muchas ciudades de España, que tenemos que copiar esas medidas o esas soluciones. Barcelona están las supermanzanas, por decirlo de alguna manera, que son manzanas que manteniendo el tráfico rodado, pero han reservado un espacio para que los ciudadanos puedan andar y los niños puedan salir a jugar de manera normal, sin peligro y sin riesgo para ellos y tal. Pero no, que yo sepa, no han aumentado el número de radares ni han aumentado el número de multas y tal. Digo Barcelona, como puede decir Madrid o puede decir otras ciudades. Hay que devolverle al ciudadano espacio para pasear y espacio para eso. Hay que permitir un tráfico fluido, que era lo que decíamos antes, fluidez en el tráfico, que son otro tipo de medidas, y hay que evitar en lo posible los riesgos por exceso de velocidad y tal, pero no está justificada una cosa con la otra. Con lo cual entiendo y sé que el Partido Socialista tiene propuestas muy positivas para evitar esto y desde luego no basado en la recaudación, que va simplemente a sacar el dinero del bolsillo del vecino, ese dinero que necesita, ese dinero que tiene que utilizar para su vida cotidiana, para destinarlo a otras cosas. Señor Porcuna, este no es un programa de gran formato, es un programa en el que tenemos que hacer un esfuerzo por condensar diferentes cuestiones de actualidad, o al menos es mi pretensión, ¿no? Y poder abordar un amplio espectro de asuntos de interés. Me voy a detener en uno, llámelo si quiere un capricho personal, ¿no? Igual por la forma en que mi trayectoria vital está ligada a ese estadio municipal y al fútbol en el municipio, también en parte de mi trayectoria profesional. Francamente, estas elecciones municipales, para mí ese es un punto fundamental, el futuro del estadio municipal y si finalmente Marbella, o si quiere, si le parece, las instalaciones deportivas en general, ¿no? Porque quizás podría estar enmarcado ese estadio en un programa más amplio. La situación actualmente no parece de recibo, parece otra asignatura pendiente más. Siendo breve, como tú estás pidiendo, es verdad que hay muchos problemas. El primer problema es que Marbella no tiene instalaciones deportivas al nivel que la ciudad demanda, no solo por el nivel que tiene la ciudad en cuanto a imagen internacional o nacional, sino de las propias demandas ciudadanas. O sea, no tenemos una piscina para que usan los equipos de competición, que no es de competición, que además tiene problemas un día sí y otro no, y tiene que estar cerrada. Nuestros equipos de waterpolo y tal tienen que salir a entrenar a otros sitios. Tenemos proyectos anunciados para hacer nuevas piscinas en otros sitios que no llegan nunca a concretarse. El tema de las instalaciones como estadios polideportivos y tal, pues bueno, ya sabemos la carencia que hay, la gente que está en el mundo del deporte lo sabe, pero es que ahora tenemos lo del estadio de fútbol. El estadio de fútbol cumplía varias funciones. Por un lado, el estadio de fútbol del equipo de la ciudad. Por otro lado, era un lugar donde se realizaban partidos de gran nivel, porque hay muchos equipos que vienen aquí a entrenar a Marbella y a estar en instalaciones que hay, por la de Marpafútbol y alguna otra instalación.
y que servían para que hubiese una actividad en esa zona interesante y que al mismo tiempo tenían la única pista de atletismo donde podían entrenar los clubes de atletismo de la ciudad. Al cerrarse el estadio y no dársele solución, pues bueno, pues se ha enconado la situación de falta de instalaciones. Pero es que luego vivimos una situación un poco kafkiana. Por un lado se hace un concurso, hace el ayuntamiento un concurso que gana un despacho, diría, habitual entre los concursos que organiza el equipo de gobierno del PP, y ese concurso lo premia con casi 1 millón de euros por la idea de un estadio. O sea, nos dicen que en 3 meses o 6 meses como máximo ya estaría el proyecto para echar a andar con el estadio. Han pasado casi 9 meses y no tenemos nada. Pero ese es el proyecto. Que es importante apuntarlo porque habrá quien piense que eso sería ya empezar las obras, ¿no? No, es el proyecto. Luego hay que buscar la financiación, hay que meter el estadio. Además, el estadio está enclavado dentro de una de las zonas de mayor población en la ciudad y el nuevo estadio, aparte de dar servicio como instalación deportiva y para otro tipo de actividades, instalación polideportiva, quiero decir, porque el estadio tiene muchas utilidades diferentes. Está en una zona en la que si el proyecto es bueno y se hace rápido y no se le causa molestia a los vecinos, les puede dar ventaja y al mismo tiempo mejorar la zona. Entiéndase lo que quiero decir. Una instalación nueva que dé una serie de servicios, pues puede beneficiar a los vecinos si se cuenta con los vecinos, no se hace solo para otras personas que no residen allí, y al mismo tiempo puede ayudar a mejorar el entorno. Le voy a pedir que sigan ese camino. ¿Dónde está la idea del Partido Socialista respecto a ese entorno concreto? No lo voy a apuntar solo por el estadio. El modelo de estadio que hay, porque ya se sabe que existe la opción de una instalación puramente deportiva, existe la posibilidad de instalaciones deportivas alrededor, existe la posibilidad de que esa instalación deportiva esté combinada con equipamientos comerciales, aparcamientos, bueno, hay muchas posibilidades, un espacio con mucho potencial. Eso y la financiación, que ahí ustedes también han hecho una serie de planteamientos que difieren un tanto del camino que ahora mismo está enfocando el equipo municipal de gobierno. Nosotros hemos hecho planteamientos realistas, porque al final pasa lo que pasa. Si comparamos con otros estadios que ya se están haciendo en otros lugares cercanos, y esta mañana leí una información en Marbella 24 Horas, por ejemplo, sobre la comparación entre la línea de la Concepción, cuyo estadio ya está avanzando y ha habido ahí un impulso por parte del ayuntamiento, con un acuerdo con la Junta de Andalucía, en la cual ya se está avanzando y ya se están haciendo obras. Es una financiación que se está buscando realista, lo que se puede hacer. Aquí pues tenemos la aparente llegada a unos benefactores que van a dar una cantidad de millones enormes para desarrollar el estadio. Nada se ha concretado de momento, son promesas que cuanto más tiempo pasa, menos credibilidad tiene. Y luego el estadio, lo que tú me decías, el estadio, y por ser breve, no me quiero extender como tú me decías antes, el estadio primero hay que ver que tiene que solucionar materias deportivas, pero tiene que ayudar a materias sociales, es decir, es lo que te decía antes. Si se tiene como referencia el estadio solo desde el punto de vista comercial, que tendrá que tener su parte comercial, obviamente, para poder ayudar a financiar la estructura, pero también hay que tener el punto de vista social. ¿Cuántas actividades sociales se realizan ahora mismo en los bajos del estadio? ¿Cuántas entidades y asociaciones tienen su despachito, su oficina, su centro de actividad en el estadio municipal? Es decir, es polivalente en todos los sentidos. Entonces, y si está preparado para ello, ha servido mucho tiempo de cajón desastre, un poco, venga, el que necesite X metros cuadrados, ahí al estadio, a lo que sea, un almacén. Efectivamente, no. Se han ocupado de esa manera. Sí. Bueno, pues si se piensa lo que se pueden atender todas esas necesidades y muchas más, tener un estadio en condiciones, tener instalaciones deportivas polivalentes y también mejorar el entorno. Yo creo que eso no se ha hecho, por lo que se quiere es epatar a los vecinos, no necesariamente a los que viven al lado del estadio, que eso pueden sufrir las molestias y pueden sufrir la carga de todo lo demás, pero sin tener beneficios, sino que traen proyectos desde fuera y se tratan de implantar como sea ahí, porque quedan muy bonitos a la hora de dibujarlos en un render, mucho cristal, mucho no sé qué, y vamos a hacer. Y luego cuando vienen las preguntas de, oye, mira, la circulación, ¿cómo ayuda esto a la circulación? ¿Cómo ayuda esto a la vida de los vecinos de la cercanía? ¿Cómo ayuda esto a la promoción de Marbella a nivel internacional? ¿Cómo ayuda esto a que el club de fútbol tenga un sitio digno donde hacer actividades? ¿Cómo ayuda esto a que Marbella se convierta en un lugar atractivo para hacer eventos nacionales e internacionales que necesiten un estadio para desarrollarse? ¿Cómo ayuda todo esto? Bueno, pues eso
estamos viendo que no se da respuesta. Se hace un dibujito, se gana una idea, no se concreta lo que se va a hacer y no se tiene en cuenta a los vecinos. Hablo de los que viven más cerca y hablo de todos los del término municipal. Pero evidentemente los que viven más cerca tienen que decir algo, tienen que contarse con ellos. Las asociaciones, ¿qué espacio se les va a dar? ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Con qué necesidades? ¿Se puede acometer eso? Yo no he visto que eso se haya hecho. Y sin embargo, sí estamos todos los días diciendo, bueno, ya nos hemos gastado 1 millón de euros en el concurso de ideas. Que a mí me parece mucho para un concurso de ideas, me parece, de hecho, una barbaridad, ¿vale? Porque luego hay que buscar el dinero para hacer el estadio y eso todavía no parece que se habla de 18 millones de euros para construir un estadio, claro, no es fácil encontrar ese dinero. Sí, tampoco. Y ya nos hemos gastado 1 millón de euros en el concurso de ideas y ahora tenemos que buscar 18 millones de euros y tenemos que darle que sea práctico el proyecto del estadio, que beneficie. Yo lo veo complicado y, sin embargo, desde el Partido Socialista sí sé, y además tengo compañeros especialistas, pues tenemos una Elena Benítez, que ya se ha anunciado que va a ser la número 2 de la lista del PSOE, con una experiencia deportiva y de gestión deportiva, sobre todo, porque ella es directora técnica de la Federación Española de Taekwondo, ha participado en Olimpiadas, ha sido campeona del mundo, campeona de Europa. O sea, tiene la parte de deportista, pero tiene la parte de gestora del deporte, que en su momento propondremos la idea en la cual nosotros podamos interpretar lo que necesita la ciudad y lo que necesitan los vecinos. Desde esa polivalencia que hemos dicho, lo deportivo, lo social, lo cultural, solucionar problemas de infraestructura en esa zona, o sea, tiene que dar mucho. De momento lo que tenemos es un proyecto adjudicado, una idea, ha ganado ya digo que es una empresa que habitualmente hace cosas para el equipo de gobierno del Partido Popular, lo cual tampoco ha resultado extraño, ¿no? Cuando ganó nadie se planteó por qué ganaba, de dónde había salido, pero poco más. Entonces necesitamos una respuesta a eso. Si no, nosotros tenemos nuestros proyectos, tenemos nuestro planteamiento que en su momento iremos comentando para que los vecinos lo conozcan. Sigamos por el camino de obras, si le parece. No sé si generalizar gran cosa o simplemente abrir este melón, si le apetece. Si acaso si hay alguna reflexión que tengo yo, o a lo mejor marcada un poco por los tiempos, que quizás sea un poco pronto todavía para decirlo, pero así como otros años hablábamos de Puerto La Bajadilla, hablábamos de polígono industrial, hablábamos de parques tecnológicos y demás, ahora mismo, más allá de estrictamente mantenimiento y embellecimiento, no parece haber sobre la mesa obras de gran envergadura de las que realmente marcan una diferencia que puedan ser trascendentes e importantes. No sé si estoy en lo cierto o no, o es cuestión de tiempo, que todavía queda de aquí al 28 de mayo y las diferentes formaciones políticas harán planteamientos. Si acaso sí, las que dependen de otras administraciones, tipo Palacio de Justicia, Comisaría, en el caso del Gobierno Central, pero parece como que estamos un poco más en las pequeñas cosas. No sé qué le parece a usted. Empiezo por lo último que has dicho. Para la comisaría ya hay en el presupuesto del Estado, del Ministerio de Interior, 7 millones de euros para construirla donde el Ayuntamiento ha determinado que tiene que ir, que es en la carretera de Auge. El problema es que el Ayuntamiento no soluciona los problemas que tiene ese espacio, pero no se ha urbanizado, con lo cual eso se está retrasando. Palacio de Justicia. El Palacio de Justicia iba al mismo sitio, pero estamos en el mismo punto que cuando se aprobó. Creo que estamos hablando de 2020, puede ser, cuando empezaran los acuerdos, con unos límites en el tiempo para desarrollar ese Palacio de Justicia, pero no hay ni presupuesto, ni hay urbanización de la zona, no hay nada, con lo cual solucionar eso no se está solucionando nada. Estamos alargando otra vez, diciendo que lo vamos a hacer, pero sin llegar a concluir nada. Vuelvo a decir, el Ministerio de Interior tiene 7 millones, del gobierno de Pedro Sánchez, porque muchas veces hay que decirlo así, 7 millones ya destinados a la comisaría, en el momento que el Ayuntamiento solucione su problema de urbanizar el espacio donde tiene que ir la comisaría de Policía Nacional. Por otro lado, el Palacio de Justicia es competencia de la Junta de Andalucía, los presupuestos de la Junta no hay nada. Hay cantidades mínimas para proyectos y tal. Se va alargando año tras año sin que haya una respuesta lógica a esa situación. No sale para adelante. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento está acometiendo, o dice que va a acometer, obras que les corresponderían a la Junta de Andalucía. Cuando en eso están ustedes en contra, se han mostrado. Hombre, cuando estaba Pepe, estamos en contra por el motivo. Ellos mismos, cuando Pepe Bernal era alcalde, y nosotros planteamos hacer el centro de salud de San Pedro, que por cierto se inició con Pepe Bernal como alcalde, menos mal, porque si no, no se hubiese hecho nunca, ni se hubiese construido,
Pues nosotros planteamos adelantar dinero del ayuntamiento para hacer eso. Igual que cuando Pepe Bernal era alcalde, planteó adelantar 11 millones de euros para acometer las infraestructuras de la playa, los famosos espigones y todo esto y tal. Sí. También Pepe lo planteó, estaba el Pepe en el gobierno, no lo aceptó, y en cuanto al centro de salud estaba el PSOE en el gobierno de la Junta y se inició. Finalmente fue la propia Junta la que lo acometió, pero el dinero, el ayuntamiento está dispuesto a poner el dinero. Ahora el PP nos atacó furiosamente, dijo que es una barbaridad, que pagamos 3 veces todo, y ahora tenemos una situación en la cual la Junta no acomete los centros de salud, la Junta no acomete otra serie de infraestructuras que dependen de ella, y el ayuntamiento dice que va a adelantar el dinero para centros de salud y otras instalaciones porque la Junta no lo hace. Hombre, reclámele usted a la Junta e intente llegar a un acuerdo, porque nosotros pagamos los impuestos como el resto de los andaluces y tenemos derecho a que la Junta haga esas inversiones aquí, ¿vale? Quien esté en el gobierno de la Junta. Ha desaparecido esa hostilidad que había antaño entre el ayuntamiento y el gobierno de Ángeles Muñoz atacaba a la Junta de Andalucía con el PSOE brutalmente, decía que estaba en contra, decía no sé qué, cuando se han hecho instalaciones aquí, el Instituto de San Pedro se hizo también en aquella época, el Centro de Salud, como ya he dicho antes, y otras instalaciones. Eso por un lado. Pero bueno, si hay que hacer alguna instalación y hay que ofrecer el dinero de eso, pero que no se haga de esta manera hipócrita, que luego se intente recuperar o que se intente que la Junta lo haga. Ahora no se le pide nada y nosotros vamos a cubrir las miserias de la Junta de Andalucía gobernada por el PP poniendo el dinero municipal, con lo cual los vecinos pagan 2 veces sus impuestos en la IRPF, que va una parte a la Junta y otra parte al Gobierno, y otro tipo de impuestos también van en parte a la Junta de Andalucía. Mal. Y luego lo que no podemos estar es vendiendo como obra de infraestructura las rotondas. ¿Cuántas rotondas van a hacer? La rotonda que hay a la salida de Marbella frente al Hospital Quirón, que es una rotonda que nadie entiende, que será para llenarla de flores o será para algo de eso, pero nadie entiende esa rotonda y lo único que hace es obstaculizar el tráfico y no mejora mucho. Puede que mejore algún acceso, alguna salida, pero no es una gran mejora. Y sin embargo, el tráfico de entrada y salida de Marbella está obstaculizado. No se entiende mucho. Otras rotondas que se han hecho en otros sitios donde nos hemos gastado una barbaridad de dinero en poner una escultura, en poner un arbolito, en poner lo que sea, y luego mantenerlo todo eso. Bueno, pues eso no parece que tenga mucha razón de ser. Y luego está el gran proyecto que necesita esta ciudad ahora mismo, que está referido con uno de los grandes problemas de esta ciudad y de otras ciudades de España, pero en esta se nota mucho más, que es la falta de vivienda accesible para personas que teniendo ingresos suficientes no pueden entrar. ¿Por qué? Porque Marbella sufre una competencia, el comprador de una vivienda en Marbella sufre la competencia no solo interna, sino nacional de quien quiere tener una vivienda aquí e internacional de quien quiere tener aquí una vivienda, que además suben los precios, no artificialmente, sino que suben los precios de una manera brutal. Entonces, el gran proyecto aquí es un parque de viviendas. Ya lo hicimos en las anteriores elecciones, ya se presentó un proyecto por nuestra parte y no ganamos las elecciones, no pudimos llevarlo a cabo con unos precios muy razonables. Y ahora lo que tenemos por parte del equipo de gobierno del PP es que hace poco se ha hecho un sorteo de... Es que es lo que le iba a decir, si me permitía que ahora nos detuviéramos en esa cuestión, nos sirviera de percha un poco para hablar precisamente de proyecto de vivienda y el enfoque sobre todo que hay que darle al asunto. Sale un sorteo de viviendas, lo hemos comentado aquí en nuestro espacio, no sé si usted lo sigue, sí. El espacio a fondo, en el que tenemos una tertulia que abordamos estas cuestiones y hablábamos sobre este sorteo de viviendas que evidentemente es bienvenido que se promuevan viviendas públicas, pero en el momento que veíamos los precios nos generaba dudas. Y yo decía entonces, bueno, quienes nos están viendo saben poco más o menos lo que vale una casa, saben poco más o menos lo que cuesta que tener una hipoteca. Yo podría estar en lo cierto o no, cada uno tendrá su opinión. A mí me parecía que estaban en precio de mercado, que no ofrecía realmente ventajas a los adjudicatarios y que obtener un crédito para una vivienda de 200 y pico mil euros es precisamente el problema que tiene la gente, que es que no te lo dan. Con los sueldos que hay aquí en la industria turística y demás, es que no lo consigues, que te den una hipoteca. Si lo consiguieras no habría problema porque viviendas hay para comprar. Lo que no hay es para pagar 600 euros al mes y vivir dignamente. El gobierno de Ángeles Muñoz, y recordemos que Ángeles Muñoz desde 2007 hasta ahora, si no me salen mal las cuentas, ha sido alcaldesa en Araya durante 14 años, 14, 15 años, 14 años, porque estuvo el impasse ahí los 2 años que estuve de alcalde Pepe Bernal. No ha hecho prácticamente ninguna vivienda de protección pública, de promoción pública, ni de protección pública, ningún de los modelos que hay de viviendas públicas. No ha hecho. Hizo una primera remesa de 70 y tantas viviendas, que además lo que hizo es vender el suelo
por 2 millones a la promotora, con lo cual encareció de partida el precio de la vivienda. Es decir, en lugar de ceder el suelo o llegar a cualquier otro tipo de acuerdo que estuviese contemplado legalmente, lo que hizo es subir, cargar ese precio, esos 2 millones. Claro, pues la promotora tiene que incluir ese coste dentro de sus gastos. Eso es clave. Claro, subió el precio del suelo. 2 millones para repartir de toda la vivienda. Ya empezamos mal. Pero es que luego, cuando la gente, que se hizo también otro sorteo, accedió, se dio cuenta que el acceso no era tan cómodo como le ofrecían en otra vivienda libre, privada. ¿Por qué? Porque lo que en principio parecía que eran ventajas en cuanto a acceder con cómodos plazos, pues luego se iba encareciendo porque estaba el parking, que era obligatorio comprarlo y costaba no sé qué. Había que aportar una cantidad no sé cuánto. El hecho es que al final de esa vivienda, casi la mitad están todavía pendientes de cerrar el acuerdo y tal. Estamos hablando de años. Y ahora se vuelve a hacer lo mismo, parecido. Se han hecho unas cuantas viviendas para jóvenes, supuestamente, que ya van a resolver el problema. Me parece que no, que son, pues si te digo 10 o 12 viviendas, no poco más. Alguien que los sabrá de manera más concreta. 73 en total y un porcentaje es el del programa. Sí, joven, pero hablamos de otras viviendas jóvenes que hay ubicadas en otras zonas del término municipal. Se refiere a las de antigua escuela de idioma. Exactamente, sí. Que evidentemente lo que se puede hacer ahí no va a resolver el problema de los jóvenes de Marbella. Estamos hablando de una ciudad de 150.000 habitantes de derecho, más todos los que viven aquí, de hecho, que podemos llegar a 200 y pico mil, 250.000 fácilmente. Bueno, pues esas viviendas no van a solucionar el acceso a la vivienda de los jóvenes, seguro. Pero es que ahora estas 73 viviendas, que son poquísimas, y un dato lo tenemos, en que hay 1.400 familias, 1.400 familias apuntadas a ese prosorteo. Si ya tenemos 1.400 de partida ahí, quiere decir que el problema es más grande. Y se sortean 73. Que además se sortean con unos precios que efectivamente, tal y como tú has dicho, no son precisamente no estoy unos loco, precios... No. Es o sea, que son... De verdad que me encantaría equivocarme, señor Porcuna, que estaría encantado de estar equivocado y que toda la gente pudiera acceder a unas viviendas maravillosas pero es que a mí me parece que no son precios. Aquí las viviendas son caras, de hecho, en Marbella. O sea, son compraventa. Las viviendas son caras en Marbella porque hay competencia, es lo que te decía antes. Hay muchos compradores que vienen de fuera de Marbella, que quieren tener una vivienda en Marbella, y son nacionales e internacionales. El mercado de Marbella es muy amplio, son muchos países. Entonces, tenemos esa situación. Al mismo tiempo, tenemos que el acceso no es tan fácil como inicialmente se pone en esas viviendas, pero es que son 73 para casi 1.400 peticionarios. Es decir, que una vez que se han sorteado esos 73, hay que seguir avanzando. Partiendo de la base que los 73 los compren al final, quedan 1.300 familias que no han tenido ese acceso. Entonces, hombre, hay un problema. Habrá que tomar medidas. Ya, nosotros afortunadamente tenemos entre las personas que están como concejales por parte del PSOE y que entiendo que van a seguir, tenemos por ejemplo a Isabel Pérez, que es arquitecta y que junto a Pepe Bernal en el momento determinado... Me ha gustado hablar el asunto con ella. En las últimas elecciones, ella efectivamente, ya lo explicaría mucho más, en las últimas elecciones ya se hizo un plan y había diferentes tipos de viviendas, porque no todo el mundo necesita lo mismo para empezar o necesita lo mismo para su vida. Unas más pequeñas, que estábamos hablando de 60.000, 90.000 euros, otras más grandes, 100 y pico mil, y otras ya más grandes que no, en cualquier caso no superaban los 190.000 euros, pero que ya eran viviendas para una familia, con más unidades y tal. Y entonces, bueno, y el acceso, ¿cómo se hace eso? Si tú empiezas cobrando el suelo a la promotora, evidentemente estás encareciendo eso. Si tú no cobras el suelo, lo cedes y controlas de alguna manera, y eso lo que hace es beneficiar, o sea, el no coste, la reducción del coste por esa vía, lo que hace es beneficiar a esa gente que tiene que comprar la vivienda. Incluso puede potenciar que haya más promoción de vivienda. Y luego hay una cosa muy importante, cuando uno hace este tipo de vivienda, tienes que ubicarla en zonas donde haya servicios. Es decir, cuando alguien tiene acceso a una vivienda y va a ese tipo de vivienda, tiene que haberla en todos sitios, en todos los lugares, porque hay muy diferentes tipos de ciudadanos, de vecinos, o como lo queramos plantear. Pero es cierto que tiene que haber servicios, colegios, zonas deportivas, que ya hemos dicho antes que tenemos una carencia de zonas deportivas, tiene que haber acceso al transporte, tipo de transporte que sea, el público, el transporte individual, lo que sea. En fin, tienen que estar dentro de lo que es la trama urbana de la ciudad, ¿vale? Entonces, creo que es un problema a tratar. Yo entiendo que si algún día viene Isabel Pérez por aquí, que será lógico, ella podrá explicar con más detalle cuál es el problema y cuáles son las soluciones que ya se plantearon y que no son tan complicadas. Dígame si me equivoco, en 2010 hubo una primera intentona que no funcionó porque salieron muy caras las casas y al final la gente no conseguía hipoteca y no se pudieron quedar con ellas la inmensa mayoría. Ahora, segundo episodio, han pasado 13 años, vamos a poner que estas 73 salieran.
igual en todos estos años deberían haber sido, no sé, 10.000. Calcule usted, estamos hablando de lo que le decía, población de derecho de 150.000 personas. De hecho, somos unos 240.000, 250.000. Me remito a un estudio de la Mancomunidad de Municipios por el tema de consumo de agua y residuos durante todo el año. En una población de 250.000 personas o de 200.000 personas, si queremos hacerlo así, ¿cuántas parejas jóvenes tienen intención de intentar acceder a su primera vivienda cada año? Pues vamos a poner una cifra razonable, 500, y me estoy quedando corto. Sume usted, multiplíquelo por el número de años que no se ha hecho, más los anteriores que tampoco se había hecho, y necesitamos miles de viviendas, 2.000, 3.000, 4.000. Necesitamos miles de viviendas para que esas personas puedan acceder a esa primera vivienda y tal. Y no estamos hablando de hacer guetos de vivienda, no estamos hablando de hacer macroproyectos fuera de donde hay servicios, que es lo que les decía antes, sino ir integrando, porque estamos hablando de personas que su problema es que viven en Marbella, que tienen su vida en Marbella y que los precios aquí están disparatados. Sí, yo siempre insisto muchísimo en las personas que tienen un sueldo y que quieren pagar su casa tranquilamente y quieren pagar 600, 700 euros en un momento determinado. Y si tienen que ser 800, pues 800. Es que tampoco hay, si es que por debajo de 1.000 hay muy poquito y hablamos de un alquiler. Y si vas a pedir la hipoteca, las exigencias son tantas que con los sueldos de la industria turística, es que muchas veces el enfoque, a veces, no, yo permítame, es una impresión personal, muchas veces creo que la administración se vuelca, porque también es una prioridad y también hay asignatura pendiente en ese sentido, en personas sin recursos, personas en situación de vulnerabilidad. Evidentemente, claro que sí, pero nunca queda nada para las personas que no están en situación de vulnerabilidad, que tienen su trabajo, que pueden, aquí no sé si estoy en lo cierto o no, pero... No, aquí no hay ni de uno ni de lo otro, es verdad, está la vivienda de protección oficial, que estamos hablando de personas con un problema en la situación de vulnerabilidad, pero luego estamos hablando de vivienda de promoción pública o otro tipo de viviendas públicas que lo que hace la administración es fomentar un parque de alquiler de viviendas con unas condiciones para poder acceder, porque lo que estamos cortando ahí, lo que están cortando con su falta de gestión el actual equipo de gobierno son los proyectos de vida de gente con una edad determinada que quiere casarse, juntarse, vivir juntos, independizarse, emanciparse para iniciar un proyecto de vida. Y si no tienes eso tan básico, tanto con un alquiler razonable como con una compra razonable, pues no hay manera de hacerlo. Y en el mercado de Marbella además se complica por lo que hemos dicho, porque no es el mismo mercado que hay en otras localidades de interior o en otras localidades mucho menos turísticas y donde hay mucha menos gente que quiera venir aquí a vivir, porque aquí el precio se dispara, es exponencial. Entonces hay que darle solución. Nosotros ya hicimos el planteamiento en 2019 y ese planteamiento evidentemente es parte de nuestro compromiso y para estas elecciones habrá un planteamiento que vaya en esa línea también, muy similar, pero que dé respuesta, porque la situación se ha agravado en estos 4 años. Entonces, estaría muy bien habría posibilidad a lo mejor de dedicar un programa, por lo menos a este tema, que interesa tantísima gente, porque ya están los jóvenes que quieren iniciar esa vida en común, y están los padres de esos jóvenes que ven como sus hijos no tienen posibilidades de emanciparse, independizarse o hacer un planteamiento de futuro. Yo es un tema con el que estoy bastante sensibilizado y le pido disculpas si a lo mejor me excedo en mi papel de entrevistador y a lo mejor le pongo sobre la mesa igual reflexiones mías personales, pero es una manera de hacerle preguntas también, ¿no? Me parece lógico. ¿Qué menos que quiere alguien? Quiere de las necesidades básicas que hay, una de las necesidades es lo que siempre hablamos, ¿no? La morada. Tener algún sitio que sea tuyo, que tú te asegures una vida allí, que tengas todo aquello que necesitas para tener una vida normal. No estamos pidiendo una cosa excepcional tampoco. Señor Porguna, muchas gracias por estar con nosotros. Y ustedes, cuídense mucho. Hasta otra.